Ministro, por acompañarnos. Bueno, hay cosas importantes que se están anunciando y como más decisión en el gobierno. Por ejemplo, lo de ahora mismo, de lo que estamos comentando, del Consejo de Seguridad Pública, el cambio en el tema de la seguridad, la llegada de Paco Moncayo, la llegada del general Wagner Bravo, acciones, importantes, ¿no? Gracias, Milton. Muy buenos días a quienes nos escuchan. Sí, definitivamente para el gobierno nacional es importante que la ciudadanía sienta ese accionar del Estado, que sienta la fortaleza y la prioridad número uno que tenemos hoy, que es el combate a la inseguridad. Por eso los nombramientos, como bien mencionabas, del general Moncayo, el general Bravo, dos generales de mucha trayectoria y experiencia en materia de seguridad, con la capacidad de manejar. Mira, a mí siempre me parece importante hacer una mención, y aunque algunos me tachan de romántico, cuando combatimos al Perú, las fuerzas eran 8-1. 8-1 era lo que tenía Perú en armamento, en equipamiento, en números. Y así ganamos. Entonces hay la posibilidad de con esa experiencia contar con ellos dos. Luego la reunión de ayer del COSEPE, que bien se hizo la declaratoria. Hay un hecho adicional que entre tanto que se hace se perdió un poco, se diluyó, pero ayer en la Asamblea Nacional se presentó un proyecto de ley en materia de combate al narcotráfico que regula y aumenta cierta cobertura de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para estos nuevos sintéticos y diferentes precursores que se están utilizando. También está como parte de este ejercicio porque lastimosamente tenemos un serio problema como Estado en la justicia. Y hace pocos días se presentó también esta reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que va a permitir restringir los abusos de jueces corruptos en materia de habeas corpus, de medidas cautelares, de acciones de protección, que tanto daño le han hecho al país y particularmente a la lucha contra la inseguridad, que ya en este año solamente han soltado a varios cabecillas de bandas que las Fuerzas Armadas y la policía han capturado. Hay un tema importante y ya quiero hablar de la política, viceministro, que es lo que más le compete a usted. Ayer se reunió el COSEPE y en un momento importante y en una decisión que se sabía previamente se iba a tomar. Adivinen quién no estuvo. Adivinen quién no estuvo. Faltó uno. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, no estuvo ayer en la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Tendrá que contar por qué. Se enfermó, no le interesó. Y no me interesa, realmente no me interesa generar un conflicto con un sector, porque al final el Estado necesita estar unido, pero sí debo hacer mención que en las mesas de justicia que se dieron hace un par de semanas, que son un hecho histórico, que hoy con la coyuntura a veces pasan como rápido, pero hay que pensar en el contexto de un juicio político, en un conflicto serio. Se reunieron presidente de la Corte Nacional, presidente de la Asamblea Nacional, la fiscal general del Estado, el presidente de la República, y estaba convocado el señor presidente de la Judicatura, tampoco fue, mandó a un representante a decir que él estaba en agente de territorio. ¿Y sabe por qué es importante recalcar esto? Porque ¿de qué sirve cualquier acción de las Fuerzas Armadas? Casi 100 policías muertos entre el año pasado y es decir, en menos de un año y medio, a manos de la delincuencia. Agarran a los cabecillas, agarran a los delincuentes, entran por la puerta grande y salen por la puerta trasera liberados por jueces corruptos y sinvergüenzas. Por eso lo más es importante. Pero bueno, ya tendrá que explicar. Solo sobre eso, Milton, agregando, y es importante que la ciudadanía ejerce esa presión también, legítima y ciudadana, y gracias por los medios de hacerlo, porque también está haciendo falta el proceso de evaluación y el proceso de depuración, que desde el 2017 está pendiente, tanto en el sector judicial como en la parte de fiscalía. Hay un montón de jueces y fiscales que no han sido evaluados y que ese proceso nos podría, además de las reformas que ya estamos implementando en conjunto, empezar a dar mejores resultados. 8:25, estamos conversando con el viceministro de Gobernabilidad, Mario Cubi. Bien, viceministro, respecto al tema político, le quiero preguntar sobre el juicio político al presidente de la República. ¿Cómo ha visto usted todo este desarrollo del juicio político? ¿Cuál es su pálpito de lo que podría pasar en el Pleno? Bien, lo primero, sí me parece importante hacerle un muy breve recuento a la ciudadanía para que entienda el nivel de irresponsabilidad de muchos de estos asambleístas, porque vamos a cumplir ya casi 4 meses en este show, porque acordémonos que empezó en enero, y ¿por qué le digo show? Porque empezó con la creación de una comisión a dedo, ¿verdad? Porque hay la Comisión de Justicia y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que podrían tranquilamente haberlo manejado. Crean una comisión a dedo que se tomó 40 días de generación de inestabilidad en el país y empezó con esta contradicción a la patria, pues. Después migraron a comisión por omisión. Cuando se dieron cuenta de su ignorancia, se inventaron otros más. Y aquí en números, ya entrando ese conteo, empezó con 104 cuando era un informe que no tenía valor jurídico. Pero a los 3 días, no sé si se acuerdan, fue un sábado que firmaron el informe y el lunes todos negaban el informe. Pues no, ya nadie, no, yo no sé, tengo que revisar, tengo que ver. Y de 104, cuando ya se hizo una firma real, se bajó a 59.
Ese es el número que firmó. Y firmaron 59 cuando eran 3 acusaciones. Después llegó a la Corte y la Corte les dijo, la 1 y las 2 no sirven para nada. Son los términos de la Corte bastante fuertes en esos dos sentidos, es que ni siquiera había una lógica narrativa. Y el tercero, de manera irresponsable, en mi opinión, la Corte se lavó las manos a lo Poncio Pilato y dijo, bueno, como hay una inferencia fáctica mínimamente verosímil, o sea, un cuento que parecería que puede ser verdad, vaya a la Asamblea. Y desde ahí los asambleístas, me parece que en los últimos 10 días, ya acercándonos a la fecha que el miércoles terminó el periodo de prueba, han ido teniendo un ejercicio de responsabilidad, Verónica, y es que conforme ya no es solo el show mediático de ellos y las declaraciones abiertas, sino el proceso de presentar pruebas, de presentar documentos, de ver la evidencia de las cosas, muchos asambleístas se han dado cuenta, me parece, que los estaba utilizando una facción radical para sus fines protervos, que como han dicho abiertamente en algunas ocasiones, es votar al presidente de la República como sea, así sea declarándolo incapaz mental, si es que no les funciona por acá, y ven que como no hay ni pies ni cabeza ni sustento en ese juicio, no quieren ser utilizados, y desde ahí una ola que empieza a mostrarse cercana a la verdad. Y ha habido cosas como lo que pasó con Mireya Pazmiño, por ejemplo, le presentan una denuncia. Los que eran sus socios, ¿no? Exactamente. ¿Quién redactó ese informe de la Comisión de lo Económico del 31 de octubre de 2022, que de alguna manera resaltaba un beneficio del acuerdo entre Flopec y Amazonas Tanker Pool? Y luego ella misma es la acusadora, ¿no? Pero de acusadora a acusada. Hay la percepción, porque claro, que haya los votos o no haya los votos se sabrá el momento de votar, pero en este momento hay la percepción de que no tienen los 92. Efectivamente, Milton, mira, la responsabilidad y la experiencia política nos lleva al ministro Cuello y a mí a hacer las cuentas luego de la votación. Algunos ya están haciendo sumas y restas, sin embargo, lo que sí podemos notar es que sobre todo los sectores independientes, varios de los sectores de Pachacútec, de Izquierda Democrática, poco a poco empiezan a alejarse de esos otros partidos que han abiertamente dicho que quieren tumbar al presidente como sea, con la veracidad, con los hechos, con los documentos que demuestran cosas, mira, tan sencillas como había una acusación abierta que gritaban a viva voz, que a Estupiñán lo han despedido por presentar una denuncia, y cuando se presentan los documentos, Estupiñán es destituido el 9 de marzo, y es destituido en un directorio porque no había asistido como a 3 directorios, ni siquiera fue uno de Zoom, y no había presentado ya 2 informes de gestión, y la denuncia o la carta, él la presenta el 22 de marzo, o sea, 2 semanas después. Es solo para darles una muestra de cómo muchas cosas que se venían contando, cuando se demostró ya con pruebas en el juicio y los que comparecimos durante esta semana, les dejamos claro que es falso la narrativa que vienen implementando, y desde ahí parece por ahora que la mayoría de asambleístas tienden a ver hacia la verdad. Y también quiero mencionar 2 elementos que son claves en esta discusión. Primero, y un trabajo muy fuerte del doctor Cugalón como ministro de Gobierno, ha sido buscar a los asambleístas en la responsabilidad de temas comunes. El más fuerte en este momento es el proyecto de enmiendas constitucionales para que Fuerzas Armadas puedan combatir junto a la Policía Nacional de manera permanente. Eso demuestra que cuando hay un tema, no importa el partido político, podemos unirnos y trabajar, y eso ha logrado que haya un diálogo más abierto y que muchos asambleístas entiendan que se puede construir país. Otro tema que hoy está generando muchas discusiones internas dentro de cada movimiento es el tema del 14 de mayo, la reconfiguración de la Asamblea Nacional. Como ya viene la nueva presidencia de la Asamblea, vienen las comisiones, viene el CAL, los intereses de distintos asambleístas, parece que entre ellos ya está empezando a generar muchas conversaciones y choques que a poco van logrando también demostrar que no es lo más conveniente para el país el estar junto a grupos que simplemente están buscando el caos porque son los que se benefician. ¿Cuál es su trabajo como viceministro de Gobernabilidad en este caso del juicio político? ¿Usted está hablando con bloques, con asambleístas? Mira, primero, mi trabajo como viceministro de Gobernabilidad y está en la descripción del cargo, es la articulación con otras funciones del Estado. Con la sociedad civil. Te soy muy honesto, por ahora trabajo muchísimo con organizaciones sociales, es parte de lo que más me ha encargado el señor ministro de Gobierno, para
O sea, usted no está yendo a la asamblea a buscar... Fui un par de días durante las pruebas, de lunes de hecho comparecí, fui uno de los abogados expertos que compareció allá, estuve acompañando al ministro en una de las comparecencias que tuvo él en la discusión de enmiendas, estuvimos también cuando fue el tema de la ley de primera infancia, entonces estamos preocupados de la discusión de las leyes importantes para el país y eso es importante que los ecuatorianos sepan, si bien es cierto el juicio político es un tema de coyuntura importante, no es la principal preocupación del gobierno nacional, porque tampoco es la principal preocupación de los ecuatorianos están preocupados del tema inseguridad y es ahí donde estamos enfocados y sin duda que conversamos con asambleístas, pero los temas principales de discusión son justamente el debate de estos proyectos de ley como el de garantías jurisdiccionales y el de enmiendas constitucionales. Sobre estos dos proyectos de ley, viceministro, ¿qué posibilidades se tendría de que puedan ser aprobados por la Asamblea? Gracias a Dios, por ahora parece que vamos bien. En la parte de enmiendas constitucionales, la mayoría de asambleístas se han mostrado abiertos y bueno, debo decírtelo muy sinceramente. Primero, me parece que todos entienden el problema de inseguridad, pero por otro creo que todos tienen un sentido al menos mínimo de supervivencia política. Ninguno se va a atrever a decir no quiero más seguridad, para serte muy sincero. El otro, también espero que haya ese sentido de responsabilidad, porque ojo, el proyecto de garantías jurisdiccionales, y aquí no nos podemos llevar el mérito como gobierno, fue resultado de las mesas de justicia. Entonces ahí estuvo el presidente de la Asamblea, estuvo el presidente de la Corte, estuvo el presidente de la Judicatura con su equipo, no él personalmente, estuvo la fiscal general. Entonces es un trabajo mancomunado que tuvo después de muchas discusiones ese proyecto como resultado y existe por lo menos verbalmente el compromiso del presidente de la Asamblea de tramitarlo con urgencia. Esperaríamos que los asambleístas sean coherentes y entendiendo lo que toda la ciudadanía exige, como bien lo mencionaba Milton, que dejen los jueces de abusar las garantías jurisdiccionales, que lo tramiten rápido y de manera favorable sin hacerle muchos cambios a esto que, insisto, es para mí un momento histórico de un gran acuerdo que ojalá sea el ejemplo para muchos otros acuerdos en virtud de temas importantes para el Ecuador. 8:33, hablamos con Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad, nos quedan 3 minutos y en este tiempo quiero aprovechar para hablar de lo que usted dijo. Me han encargado el tema de las relaciones con organizaciones sociales. El 1 de mayo, es decir, el lunes, hay movilizaciones y va a ser un momento importante para digamos, las organizaciones sindicales, etcétera, de presionar contra el gobierno. ¿Usted ha hablado con ellos? ¿Está en contacto? ¿Sabe qué va a pasar el lunes? Milton, dos cosas ahí. Creo que es importante el reconocimiento de la protesta social pacífica y para nosotros fue un ejemplo muy positivo el 8 de marzo. También mucha gente ya el 8 de marzo decía, bueno, ¿qué va a pasar? Van a hacer... Y fueron marchas pacíficas, marchas de reclamos legítimos de la ciudadanía, particularmente por la fecha histórica del Día de la Mujer, sobre temas a favor de la mujer y en contra de la violencia de género. Pero eso es lo que esperamos del 1 de mayo. Nosotros como gobierno hemos dado los permisos correspondientes. Esperamos que sea un día de marcha pacífica, de protesta social legítima, donde lo que haremos es escuchar esos elementos y poder trabajar en conjunto con los diferentes líderes que buscan cambios positivos para el país, no aquellos que estén buscando hacer daño a patrimonio cultural ni violentar derechos de terceros, que por ahora no creemos que es donde están los dirigentes que organizan las marchas del 1 de mayo. O sea, no va a haber, digamos, nada extraordinario, aparte de, claro, obviamente, seguramente consignas, reclamos, pero no más de eso. No está programada nada diferente y te soy muy sincero, las conversaciones que mantenemos constantemente con diferentes líderes sociales, tanto de grupos indígenas, hace poco nos reunimos con FEINE, con FENOCIN, con distintas organizaciones de los pueblos afros, montubios, campesinos, todos tienen legítimas aspiraciones, tienen algunos reclamos y exigencias de mejora o de correcciones del gobierno nacional, pero no hay un ambiente de protesta violenta, de paro, de levantamiento, más bien hay una muy buena intención de canales de diálogo en virtud de soluciones concretas a problemas, sí, serios que estamos trabajando por resolver, pero en un ambiente mucho más abierto al diálogo. Y el seguimiento de las mesas de diálogo definitivamente está congelado. No, ahí hay, y nos falta, sí, nos falta quizás un poco de comunicación en ese sentido y entre tantos temas que aparecen. Contarán, claro, aunque sea para no ir a cubrir, pero cuente. No, te comento, y un poco para que la ciudadanía tenga claro los tiempos. Del 14 de octubre de 2022 se firmaron ya el cierre de las mesas de diálogo con los acuerdos, ¿sí? Lo que se estableció después son las mesas de seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. Eso avanzó hasta finales de febrero, cuando CONAIE dijo, bueno, yo no me siento más. Al 10, perdón, me puede fallar la memoria, 10 o 12 de abril, junto con la PUCE, que es era la mediadora del proceso, se hizo una convocatoria nueva a la que asistimos como gobierno nacional. De hecho, la PUCE y nosotros hicimos un comunicado posterior. Estuvieron los representantes de la FEINE, estuvieron los representantes de la FENOCIN. No asistió CONAIE, envió una carta indicando que en virtud de la decisión de su consejo no iban a continuar en este proceso.
Por lo tanto, lo que nosotros como gobierno propusimos en esa reunión fue que continuemos con este proceso. Primero porque el gobierno mantiene su compromiso de cumplir los acuerdos adquiridos, pero también entendemos la importancia de mantener este canal de diálogo y sobre todo en territorio estar acompañados con las organizaciones sociales que nos permitan garantizar ese cumplimiento y acercarnos más a la ciudadanía. Por eso, con FEINE y FENOCIN presentes, se aceptó el entrar en un proceso para cambiar la metodología. Y lo explico brevemente, pero es importante, porque no es solo labia. La metodología que se implementó, entiendo con las mejores intenciones en octubre, exigía que para todo acto estén presentes las 4 partes, las 3 organizaciones y el gobierno nacional. ¿Eso qué significa? Que para cada momento de cumplimiento, cada reunión, cada conversación, tenían que estar todos y eso requiere movilización, logística, hospedaje, alimentación, que muchos de los técnicos de la organización les estaba costando y se estaba complicando y por eso a veces no se concretaban las reuniones. Entonces lo que planteamos ahí, entendiendo también que cada organización tiene mayor fortaleza y prioridades en ciertos territorios. Unos están más en la costa, otros más en la Sierra Centro, otros más en Amazonía. Acordamos conversar y vamos a tener la próxima semana una reunión de seguimiento con las 2 organizaciones y vamos a invitar a CONAIE, que esperamos se sume, para en una nueva metodología establecer los seguimientos por acuerdos, primero, y los que quieran estar con nosotros vengan a ese seguimiento en virtud de las prioridades que tiene, pero además mejorar la metodología de seguimiento, porque hoy entramos en una discusión un poco bizantina de yo te digo que he cumplido el 90, yo el 10, yo el 60, ¿y qué pasa? Que muchos de los acuerdos tienen cumplimiento a corto, otros a mediano y otros a largo plazo. Algunos incluso requieren proyectos de ley que no dependen solo del Ejecutivo. Entonces vamos a mejorar la manera del seguimiento, vamos a mejorar los canales con los que cada uno va a trabajar para no desgastar a las organizaciones, pero sobre todo la intención, y esta la dijimos abiertamente, y contamos con apoyo de cooperación internacional de Canadá, de Perú y de Unión Europea, para crear estos como canales de diálogo permanentes, que no sean solamente esta coyuntura de los 218 acuerdos, porque una vez que los cumplamos, siguen existiendo y van a aparecer más necesidades sociales. Lo importante de la experiencia internacional lo que nos dice es el diálogo abierto es la manera de avanzar en democracia y en eso seguiremos trabajando. Gracias por informarnos, viceministro. Son las 8:38, tenemos que terminar. Mario Cube, viceministro de Gobernabilidad, con nosotros.